Bueno, Admitiré todo. Y ahora va a empezar a entrar gente. bien. Buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Cuando nuestras rutinas se han alterado y fuimos trasplantados al espacio virtual, contra lo difícil de esta situación, tenemos que alegrarnos de la oportunidad de poder encontrarnos sin limitaciones geográficas. Eso debe ser un aspecto positivo de todo lo que nos sucede. Bienvenidos entonces, estudiantes, colegas. Quiero nombrarlos porque es muy interesante ver el universo que se ha logrado congregar ahora. Colegas y estudiantes de la Universidad del Biobío, de la Universidad Austral, de la Universidad de los Lagos, de la Universidad de Concepción, de la Universidad Católica de Chile,
de la Universidad Diego Portales, de la Universidad de Talca, de la Universidad de Valparaíso, de la Universidad de Tarapacá, de INACAP y DUOC. Asimismo, nos acompañan profesores y alumnos del Colegio San Michel, de la Escuela Guillermo Bañados, de la Escuela Francisco de Miranda, de la Escuela Sagrado Corazón, de la Escuela... Así que bienvenidos a todos. Hola a todos. Parece que algo le pasó a nuestro anfitrión, lamentablemente, en medio de la presentación, así es que, bueno. Algo, un Ahí pequeño... está de vuelta. Termino. En estos tiempos difíciles, entonces, retomando, se ve que son difíciles, porque cuando estaba justamente tratando de hacer esta introducción, cuando se accidentó el sistema. ¿Qué podemos hacer ahora, entonces? Podemos hacer comunidad, podemos compartir, podemos instruirnos, podemos descubrir juntos. El diseño es una disciplina en constante cambio, y para ello debemos estar siempre alertas. Gracias entonces a nuestros panelistas que nos van a acompañar durante 16 semanas. Muchas gracias a ellos. También gracias a la red de escuelas de diseños de Chile que nos ayudó a compartir esta invitación. Gracias a los profesores de la comisión que respaldaron y pudieron hacer forma este evento. A los alumnos, a los colegas y a los profesionales. Muchas gracias. Bien, esa fue la presentación de nuestro coordinador. Espero no estar tan inspirado hablando y que esto se corte. En todo caso, lo mío no va a ser tan inspirado, ¿no? Mi nombre es Cristian Parra, estoy acá para presentarles a nuestro primer expositor. Nuestro invitado en esta oportunidad es el ilustrador nacional don Gonzalo Alexis Muñoz Vivallo, quien nos trae la presentación titulada Ilustración Profesional, en la cual va a compartir con todos nosotros su experiencia en un ámbito tan cercano para el diseño como es el caso de la ilustración. Gonzalo, o mejor dicho, Alexis Vivallo, que es su nombre autor, acumuló una experiencia profesional que inicia el año 2011, donde ha desarrollado trabajos de ilustración, tanto a nivel nacional como internacional, para aplicaciones móviles, libros infantiles, videojuegos, animación y cómics. En este mismo sentido, quien nos acompaña registra pasos profesionales por empresas tan destacadas como Merken Studios, donde participó en producciones audiovisuales infantiles, también en Character Games como ilustrador en plataformas educativas online, en la Gran Midland Studios, donde tuvimos la posibilidad de trabajar juntos, co-creando nuestro videojuego móvil llamado Crosswords, el año 2015, además de participaciones y asesorías para otras empresas extranjeras como Great Brain Books, donde actuó como autor e ilustrador del libro The Running Dinner, publicado en los Estados Unidos el año 2014, y actualmente continúa trabajando con la empresa Tinkle Digest de la India. Eso por nombrar algunos de los proyectos y experiencias destacadas de nuestro invitado. Alexis también se desempeña como diseñador de personajes y videojuegos y animación para empresas tanto nacionales y extranjeras de países como Estados Unidos, Alemania, Japón, entre otros. Y es también cofundador y profesor de la Escuela de Cómics e Ilustración de Temuco, nacida también en el año 2011. Así es que, como podemos ver, nos acompaña un artista a quien yo admiro mucho,
Otras veces le he dicho también que lo envidio mucho. Me hubiera gustado ser ilustrador como él, pero no alcancé. Y bueno, estoy súper convencido que nos trae una conversación motivadora y estimulante para todos quienes estamos interesados en esta profesión. A modo de recordatorio de la información que estaba en el video, les comento que todas las preguntas son bienvenidas al chat de esta transmisión y las vamos a compartir al final de la exposición. Así es que, esperando que no se haya cortado todo lo que dije, los dejo con don Alexis Vivalles, la presentación Ilustración Profesional. Alexis, gracias. Bueno, ¿se escucha? Ya. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar acá hablando con ustedes. Bueno, como dijo Cristian, mi nombre es Gonzalo Alexis, como autor es Alexis Vivalles. Yo comencé el año 2011 a ilustrar. Voy a compartir la presentación. Ustedes me dicen si se ve. ¿Se ve? Ya. Bueno, yo comencé el año 2011 a ilustrar. Comencé con clientes independientes y básicamente he ido construyendo mi carrera en base a estos clientes independientes, pasando por muchas áreas de la ilustración. Porque esto igual es una carrera que va evolucionando. Así como diseño tiene muchas áreas en las que uno puede participar como ilustrador. Y yo les voy a contar un poco de cuáles son estas áreas, o por lo menos mi experiencia en estas distintas áreas. ¿Ya? Como les contaba, yo empecé en 2011 con historietas para clientes independientes. Voy a pasar a la siguiente. Con historietas para clientes independientes, también con distintas ilustraciones como ustedes pueden ver acá. Y básicamente esto eran trabajos por encargo. Uno hace el encargo, entrega y fin del trabajo, básicamente. Un tiempo estuve muy metido con la ilustración vectorial. Como les contaba, empecé haciendo historietas, pero llegó un punto en que digamos que la historieta no me daba como para vivir una vida normal. ¿Ya? Pero en cambio la ilustración sí, porque el campo de la ilustración es muy, muy grande. Así es que tuve que decidir, o me voy al lado de la ilustración, o me voy al lado, o sigo por el lado del cómic, que me da menos dinero, pero la ilustración me da más dinero. Así que me fui por el lado de la ilustración, porque básicamente era un freelance tratando de vivir de esto. Básicamente en ilustración uno puede conseguir muchos trabajos de todo tipo. Ya, por ejemplo, este siguiente trabajo que está aquí, este trabajo está hecho para máquinas de casino. Ya, uno tiene un abanico gigante, gigante de clientes. También para juegos de casino. Y también en este caso, la ilustración que ven aquí es un encargo de Japón. Cuando uno trabaja, digamos, para clientes extranjeros, uno trabaja básicamente para todo el mundo, ya desde Estados Unidos, Japón, Alemania, del país que sea el cliente. Y bueno, este encargo fue para Japón, una serie de ilustraciones del patito feo con el que enseñaban inglés. Es una de las áreas en donde he trabajado, digamos. También otros encargos tan básicos como, hey, dibuja a mi esposa como superhéroe, como este es el caso.
pasando por ilustraciones para invitaciones a fiestas, revistas eróticas. Usualmente no hago este tipo de ilustraciones, pero conocía al editor de la revista, así es que accedí a hacer la ilustración. Obviamente erótica, no pornográfica. Eh, Ilustraciones para poleras, ilustraciones para streamers. ¿Ya? Esa es la gracia que tiene esto de trabajar con distintos clientes, que nunca sabes qué trabajo te va a tocar, en realidad. Y bueno, también aquí quiero tocar un punto. De repente hay gente que dice que tú tienes que trabajar gratis. Tú tienes que trabajar gratis porque te vamos a pagar en exposición. Mi consejo es, nunca trabajen gratis. Porque no importa qué tan grande sea esa empresa, la exposición nunca les va a llegar. Ya lo que va a hacer la empresa es tratar de aprovecharse de su trabajo y probablemente ni siquiera van a poner su nombre. En mi caso, el tipo de trabajo gratis que hago es sin fines de lucro. ¿Ya? Solo digamos, asociaciones sin fines de lucro. En este caso, este afiche fue hecho para SOSIL, que es una asociación de sordomudos de España. Eh, a- me pidieron que ilustrara una frase de Helen Keller. Y, y bueno, este tipo de trabajo yo considero que lo puedo hacer gratis, porque es para una buena causa, es sin fines de lucro, y además que igual les puede dar una exposición, digamos, un poco más sincera que la de las grandes empresas, ¿no? También me he dedicado a hacer storyboard para comerciales. En este caso es un comercial, no, creo que de París, de, de la, de la empresa, digamos, de París, de Cencosud. Ahí está, Cencosud. En este caso es bien interesante el tema de los storyboards. ¿Por qué? Porque como lo graban con, digamos, gente, o sea, se graba con gente de verdad, en una locación real, cualquier ángulo de cámara que se haga diferente va a costar plata. Por ejemplo, si uno hace una toma desde arriba, eh, ya deberían de repente, no sé, pues, si es extremadamente alto, ya deberían contratar una grúa y eso va a costar plata. Entonces, todo esto se define al momento de iniciar el storyboard. Básicamente, es bien interesante esto porque el dibujo está a merced de los números, ¿ya? De cuánto va a costar el comercial hacerlo. Y por ejemplo, aquí yo no podía utilizar tomas de repente aéreas, por ejemplo, ¿ya? Y bueno, del storyboard digamos, al comercial final igual cambian cosas, ¿ya? Pero básicamente es todo muy plano, muy eh, cómic de los 60, básicamente. Ahí hay otro comercial de los mismos. También otro de los trabajos a los que me he dedicado, no por mucho, aquí les voy a presentar otro caso que se puede dar, es haciendo tiras para diarios, ya como chistes políticos para diarios. En este caso fue un diario de Nueva York, no muy grande, por supuesto, eh, que me pedía, digamos, una tira cada semana de diferentes temas políticos que pasaban allá. Ahora, ¿cuál fue el problema realmente con este trabajo? De repente, como yo no vivo allá, lo que pase allá me resulta de repente, me resulta muy lejano. Por lo tanto, no lo asimilo como algo que haya pasado realmente en mi entorno. ¿Ya? Así es que de repente me costaba conectar con los chistes que me escribían, además. Yo solo lo ilustraba. Pero aparte de eso, yo no conocía a la gente que estaba dentro del chiste. Entonces era todo un tema de averiguar quién era, ilustrarlo, que quedara parecido. Y era,
era de repente frustrante un poco. Al final terminé dejando este trabajo porque igual de repente, igual tarde o temprano ustedes se van a dar cuenta que uno no le puede hacer a todo. Hay cosas que te van a gustar más o menos. En este caso yo dejé las tiras de prensa porque no es lo mío. Ya, por el mismo tema de que yo no vivo allá. Por ejemplo, Dami Vago, él hace chistes de lo que pasa en su entorno. Así es que igual es mucho más fácil y por eso saca tanto material, digamos. También otra de las áreas que he estado en ilustración independiente ha sido para juegos de rol. Este es un libro que se lanzó como Kickstarter hace un par de años. También juegos de cartas. Todo esto es para cliente independiente. Y por último, historieta. ¿Ya? En el mercado, digamos, de la historieta hay un punto súper interesante con los clientes independientes. Es, por ejemplo, un guionista amateur tiene una historia que quiere ilustrar y encuentra a alguien que se la pueda dibujar y una vez que ya está dibujada, la imprime y la vende él mismo en ferias de cómic en Estados Unidos. Ya es casi como una especie de fanzine. El tema es que esto se da mucho en Estados Unidos y es, digamos, un nicho o campo que se puede explorar y uno puede perfectamente vivir de esto. Y por último, otro juego de cartas. Ahora, ustedes vieron de repente los distintos estilos que hay acá. Eso en el trabajo independiente se da mucho, porque de repente te piden cosas más como juego de cartas, o de repente más ilustrado, o de repente algo más digamos, light. ¿Ya? Es un campo que se puede explorar muy bien, digamos. Ahora, al otro tema que me gustaría pasar es el diseño de personajes. Ya, como les contaba Cristian, voy a compartir la pantalla. Como les contaba Cristian, yo me he dedicado mucho al diseño de personajes, digamos, para videojuegos o para series de televisión. En este caso es una serie, si no me equivoco, era alemana, de moscas. Son una serie de aventuras de moscas para niños. Y aquí hay mucho que explorar de repente. Si ustedes quieren ser diseñadores de personaje, bueno, es un campo bien grande, es un campo donde se necesita mucha mano de obra y, y además de eso mucha creatividad, porque ustedes tienen que diseñar y diseñar y diseñar y de repente un personaje puede tener hasta 20 diseños diferentes y se elige uno. Entonces es un campo a tener en cuenta. ¿Ya? Y ahora, ¿qué pasa con los diseños de personaje aquí? Que no es solamente diseñar un personaje y que se vea lindo en pantalla, eh, nada de eso. Los personajes tienen que ser diseñados para funcionar en la pantalla, ya según lo que sea, videojuegos, animación, en este caso de animación, pero en este otro caso es videojuego. ¿Ya? La diferencia con el anterior es que aquí los colores son más planos. Este era un proyecto, un juego de Wii, hace un par de años, y el tema es que era un juego 2D, ¿ya? Por lo tanto, este personaje iba a andar corriendo en un escenario lleno de objetos y personas moviéndose y enemigos atacando. Era... El personaje tenía que notarse por sobre todo eso.
Así es que si se fijan los colores, bueno, optamos por colores más planos, menos variación de color, formas más sencillas, por el mismo tema de que el personaje tiene que verse en medio de todo este escenario, ¿ya? No puede ser algo caótico, tiene que estar todo bien definido. Y estos personajes están construidos en base a lo que el videojuego necesita, ¿ya? No es como llegar y, voy a diseñar un personaje que me quede bonito y ya. No, tiene que funcionar en el videojuego, digamos. Y un par de movimientos. Un enemigo también. Por ejemplo, esto mismo de hacer a la rana con esta forma o le da pregnancia a la forma por sobre el fondo. Y también es mucho más fácil de animar. Si se fijan abajo, en este sector, hay algunas animaciones de la rana. Aquí hay una animación, digamos, el personaje se iba a mover de esta manera. Entonces, ¿qué pasa con esta forma ovalada que me da la posibilidad de hacer, de que, bueno, yo no hacía la animación, yo proponía este tema de animación, pero es mucho más fácil seguir la forma, seguir cómo salta con esa forma ovalada, no se pierde en la pantalla, digamos. Aquí también hay un tema que los personajes van evolucionando. Como les decía, tiene que funcionar en la pantalla, no es solamente que sea un personaje bonito. Entonces, ¿qué pasó? Este es el segundo diseño del personaje y le cambiamos solo algunas cosas. Por ejemplo, le pusimos las coletas más largas, le hicimos raya a la polera, le pusimos un abrigo un poco más largo como para que se note el movimiento, digamos. Y ese es el personaje final que sale en el videojuego. Y con colores bien llamativos porque los fondos iban a ser un poco oscuros, porque era un ambiente mágico. Y eso es lo entretenido de los diseños de personaje, que según para qué estén hechos cambia el diseño en sí, ¿ya? Porque aparte tiene que ser funcional. El diseño de un personaje tiene que ser funcional. Es tal cual como un logo. Tiene que ser funcional, tiene que verse bien en la pantalla. Bueno, y por último, personajes para empresas, como mascotas, digamos. Si se fijan, es muy diferente a este otro, porque tiene que funcionar de otra forma. Ahora, otro punto interesante también de los personajes es su construcción. Por ejemplo, aquí, voy a compartir esto. Por ejemplo, aquí, este personaje es de una serie de, las que de lo que le voy a hablar más adelante, que se llama Villa Club. En esta serie trabajamos junto con CNTV y Merken Studios, y básicamente era la historia de dos niños y una niña en silla, bueno, uno de esos dos niños era una niña en silla de ruedas. Eh, lo que nos pidió el CNT para esto era que la niña en silla de ruedas fuese como extrovertida, que tuviese mucho ánimo, que se riera mucho, y que además utilizara la silla de ruedas de una manera como un escape, que fuese como ese tipo de personaje. Entonces, con todas esas características, yo presenté este diseño que era, digamos, el pelo ya desordenado, porque a mi parecer un niño así lo único que quiere es jugar. Entonces, como que siempre anda veloz en su silla de ruedas y el pelo se le desarma, le falta un diente, el diente al medio, ojos gigantes, como por ser extrovertida, cuando se ríe exagera mucho, y bueno, la silla de ruedas que es como una especie de skate, que hace que sea como un poco extrema. El rayo que sale en la polera, eso fue idea del CNTV.
Bueno, aquí sale de pie para presentar mejor al personaje, pero este fue el segundo diseño que hicimos para el personaje. Le tapamos un ojo, después pusimos los dos ojos. Pero esto es para que vean cómo va evolucionando según el personaje tiene que funcionar en la pantalla. Lo mismo que les decía anteriormente. Aquí ya un diseño más cercano al final. Le tuvimos que poner coletas porque de repente un pelo tan, digamos, desordenado puede ser un poco difícil de animar. Así es que los animadores nos pidieron que, por favor, solucionáramos eso. Y eso es lo que pasa en animación. Es tanta gente la que está metida que el diseño cambia mucho. El diseño de personaje final, por temas de animación, por temas de color, temas de edición. Entonces al final es como un trabajo en equipo. En este caso, el CNTV nos pidió que, bueno, que le agregáramos cositas más femeninas al personaje, con lo que yo en realidad, para ser sincero, no estuve muy de acuerdo, porque una niña no se preocupa de esas cosas, menos una niña que lo único que quiere es jugar. Así es que le agregué una mariposita y con eso quedaron contentos. Bueno, luego tuvimos dos cosas aquí, que tuvimos que aplanar el pelo, peinarlo mejor por un tema de animación justamente. El otro aún era muy difícil de animar, porque además los pelito por pelito se mueven, entonces mejor hacerlo todo como una masita para mover una sola cosa. Bueno, y también aquí algo importante es el diseño de la rueda. ¿Por qué tiene estos tres hoyos? Porque en la animación tiene que verse la rueda girando. ¿Ya? Si ustedes se fijan acá, la rueda es plana. Acá tiene hoyos. Y eso es para eso mismo, para que tenga esa sensación de movimiento. Bueno, aquí, antes de eso estábamos probando colores. Ya al final quedó la pelirroja, la primera. Y algo súper importante también en el punto de diseño de personajes, sobre todo de animación, esto se llama character sheets, como hoja de personaje. ¿Y por qué se hace esto? Porque son muchas personas que meten mano en el campo de animación cuando hay un proyecto. Entonces, por ejemplo, hay 2 o 3 animadores con un solo personaje y todo tiene que reaccionar igual. Entonces, ¿qué pasa con esto? Yo doy las directrices de cómo tiene que funcionar el personaje. Ya, por ejemplo, si se fijan en esta parte, hay un tema con el cuello, que dice explícitamente aquí, no hay separación con el cuello. ¿Ya? Y eso cuando lo animan, tiene que ser así, porque si no rompen el personaje. Y imagínense, son 3 animadores, uno que rompa eso y ya deja de ser el personaje en una de las escenas. Entonces es súper importante hacer esto en el campo de la animación. Aquí hay más ejemplos, por ejemplo, cuando se ríe, hay detalle ahí, las cejas siempre sobre el pelo. Cuando se enoja este personaje, las coletas van hacia arriba. Ese tipo de cosas es súper importante porque le dan carácter al personaje y lo separan del resto. Estos son los códigos de color. Básicamente nosotros anotamos el código para que no haya variación de color en cada escena, ¿no? Y la rotación del personaje de distintos ángulos para animarlo luego. Por ejemplo, y aquí está el otro personaje, el que le hablaba al niño. Este tuvo menos cambios. De hecho, su forma inicial fue al final la forma final, casi. Variaron un poco de cosas. Por ejemplo, aquí, si se fijan, tiene 3 cabellos que sobresalen. Al final dejamos 2 cabellos por el mismo tema de animación y una nariz pronunciada. Y aquí está la construcción de este personaje que se basa en un cono, digamos, en la cabeza. Ya está todas las directrices de cómo construirlo.
Y algo importante de este personaje es que él no pestañeaba realmente. Él lo que hacía, la pupila se aplastaba, y eso era el pestañeo, pero el ojo nunca se cerraba. Y ese es como eh, la gracia, digamos, expresivamente de este personaje. Y aquí están cómo dibujar la cabeza, cómo se ríe, cómo el código de color y la rotación. Y el otro personaje que había en esta serie se llamaba Gata, que era una gata, eh, y era una gata muy seria, además. En el guión que nos entregaron decía que era una gata que nunca estaba de acuerdo con nada, era muy arisca, y además tenía capacidades humanas. Cuando leí esa descripción yo pensé al tiro en un diseño donde el gato anduviera en dos patas, tipo Garfield o de ese estilo. Pero después nos dijeron no, el gato tiene que ser un gato con esas cualidades. Entonces volvimos atrás y redibujamos este gato. Algo con lo que yo quise trabajar fue con las formas curvas, con digamos, las formas del gato, ¿ya? Pero a la vez contrarrestar con la cabeza que es cuadrada, si se fijan. Esa era como la idea de este personaje. Después fue evolucionando en algo más, digamos, formas más curvas, hasta que llegamos a este diseño que la cabeza se basa en un círculo. Esto es súper importante de este personaje, pero para demostrar que el personaje está siempre aburrido, elevamos las cejas hacia arriba de la cabeza del personaje. Y los ojos y la nariz y esta parte de abajo, toda es plana. Entonces da la sensación de que realmente está aburrido, o sea, es plano. Todo es simétrico aquí. Y bueno, eso también contrarresta con el cuerpo, que es, digamos, formas curvas, en contraste con lo plano que tiene la cara y la curva que tiene hacia abajo. Otra cosa son las patitas del gato, que son como una especie de triangulito hacia abajo. Los ojos y el hocico, que como les contaba, como son varios animadores, el hocico no puede reaccionar de otra forma que no sea esta, porque si no rompen el personaje. No va a ser el mismo personaje de escena a escena. Y básicamente lo mismo de los otros personajes, indicaciones de cómo funciona la boca, de qué pasa cuando este personaje se enoja, y el personaje final ya. Y los colores, los códigos de color y la rotación. Ahora voy a pasar al tema de la animación. Les voy a mostrar un poco cómo fue trabajar en VillaClub, porque aquí hay otro tema, como les decía, bien importante, que es el trabajo en equipo. De repente, esta pega de ilustrador, digamos, es bien solitaria. ¿Ya? Por ejemplo, con las ilustraciones o los cómics, no es que realmente, bueno, con los cómics sí, pero con ilustración no es realmente que tú trabajes en equipo, ¿ya? O sea, el cliente te pide un encargo, uno lo hace, lo entrega y fin del encargo. En animación es diferente porque es una especie de cadena, ¿ya? Está, digamos, los dibujantes, están luego los animadores, está luego los que ponen el sonido, el color, es toda una cadena hasta llegar a la postproducción. Incluso la persona que entrega el video al cliente final, que en este caso era CNT. El tema es que aquí es súper importante entregar a tiempo, además que los plazos son muy cortos. Ya es como un trabajo
frenético. Me gusta. Es como un trabajo frenético trabajar en una serie, pero sí muy divertido, pero sí, es frenético. Bueno, el tema es que si uno se demora, una persona de la cadena se demora toda la producción, ¿ya? Y ahí corre el riesgo de que la serie se cancele. Así es que por eso es que es tan frenético este tema. Y bueno, como les contaba, lo primero que se hace en una serie es hacer el guión, y este guión, eh, bueno, se lo envían en este caso a Merken Studios, y ellos nos lo envían a nosotros para hacer los primeros conceptos de la serie. ¿Qué pasa con esto? Es como tú te imaginas cómo se va a ver la serie al final. ¿Ya? Y en este caso, bueno, si se fijan, el diseño de la niña en silla de ruedas, casi igual al primero, el gato igual, ¿ya? Esto se hace básicamente para mostrarle a los clientes cómo es que se va a ver la serie, o cómo se vería. Esto siempre está sujeto a cambios, pero cómo venden la idea es aquí, con estas imágenes. Por eso es que es tan importante los dibujos iniciales. Bueno, y en esta serie yo fui director de arte, diseñador de personajes también, y básicamente yo estaba trabajando con un equipo, ¿ya? Y ahora, ¿por qué es importante este punto? Porque como les decía, es una cadena, todos tenemos que funcionar de la misma manera, todos tenemos que como ir al mismo punto al final. Entonces lo que hice yo fue hacer una muestra de cómo tenían que ser los fondos, cómo tenían que funcionar, eh, para que los personajes, digamos, anduvieran en ello. Así es que, básicamente, separé los fondos en 2 pesos grandes, más un espacio en blanco, para que sea, digamos, algo armónicamente, visualmente armónico. ¿Ya? También que los fondos se separan en 5 distintos planos, ya el primerísimo primer plano, el segundo plano, el tercer plano, y ya el cuarto y el quinto son ya el fondo en sí. Los personajes caminan siempre por el primer plano, ¿ya? Pero si se fijan, los dibujos son casi por capas, ¿ya? Esto en animaciones es mucho más fácil trabajar así, porque o puede salir un personaje de acá atrás o de acá atrás, entonces está como todo ordenadito. Y algo súper importante con esto, por el estilo de dibujo que tenía, es hacer todo a mano alzada. Solo podían ser unas cosas con líneas rectas, digamos, rectas con regla. ¿Ya? Pero todo tenía que ser a mano alzada para dar esa sensación de unidad con los personajes también. Si se fijan, acá hay algunas anotaciones de solo dar información a los detalles, que la línea tiene que ser a mano alzada, con trazos redondeados, ¿ya? Y bueno, acá hay una nota que dice cosas rectas mínimas. Ya que los personajes eran digamos, más curvos que rectos, de repente hacer un fondo totalmente recto no junta ni pega. Todo tiene que ir a la par visualmente. Y por ejemplo, este concepto es súper importante porque con este definimos cómo íbamos a aplicar el color en el fondo. ¿Y qué decidimos finalmente? Para darle más expresión, salirnos de la línea. Nos salimos de la línea del fondo. Hay varias series de finales de los 90 animadas que utilizaban este estilo como medio desenfrenado. Nosotros quisimos darle un poco eso para darle más expresividad al fondo. Y bueno, aquí ya partimos con el primer capítulo de la serie, que era un monstruo de basura, así que comenzamos a hacer conceptos sobre ese capítulo. Y este es el primer concepto que se hizo, con los 2 personajes viendo a un monstruo que se forma de basura. Entonces, teniendo esa escena en mente,
empecé a hacer bocetos, digamos, de cómo podría ser el monstruo. Estos bocetos están hechos a mano, básicamente porque, bueno, a mí me gusta mucho trabajar a mano, la materialidad también. Después le voy a contar un poco ese tema. Entonces, aquí es como pimponear un poco el personaje. Yo presento 3 propuestas y ellos me van diciendo, mira, sácale esto, agregale esto otro, no, que más así, hasta que al final quedó ese personaje, que es el monstruo de basura. Es todo un proceso larguísimo, pero bien entretenido en realidad. Ahí ya está el personaje final. También había una señora que había que diseñar de la misma manera. También pasó por un proceso. A mí me gustaba mucho más esa, pero se decidieron por ella. Y pasa algo igual. De repente cuando tienes que diseñar muchos personajes, inevitablemente tú te quedas sin ideas, así que empiezas a agregar a gente que conoces. Así que aquí agregué a algunos amigos que salen en la serie, salen en secreto. Estos son personajes que no son importantes en todo caso, así que por eso no importa mucho. Aquí hay más personajes, está mi hermano por ahí. Bueno, y esto se hace, básicamente se superponen los personajes sobre el fondo para, digamos, que el color no quede tan diferente, que no se vea, digamos, que tenga que juntar el personaje con el fondo. Y también esto es un basural. Eh, Básicamente los personajes tenían que caminar por aquí, ¿ya? Y al final quedó así. ¿Por qué? Porque claro, los personajes tienen que caminar libremente por acá. Y, y eso es lo que les decía, porque todo este es un proceso de pimponeo al final de yo presento esta propuesta, no, pero es que los personajes tienen que hacer esto o esto otro. Entonces todo está sujeto a cambios. Y ya este es el fondo final, con línea y color. Así quedó al final. Y bueno, este fondo es bien importante porque marcó la pauta del color en la serie. Aquí otro fondo ya en la casa de los niños. Y hay otro punto súper importante, que son los props. ¿Qué son los props? Todo elemento con el que interactúa el personaje. Ya, digamos, árboles, autos, camiones, canastas de picnic, o botellas, o todo lo con el que el personaje interactúa o pasa por delante. En animación, de hecho, esta es una pega muy cotizada. Ya hay artistas que se dedican solo a hacer props, nada más. En su portafolio solo tienen elementos así como para platos, vasos, etcétera. Entonces igual es como un punto donde uno puede investigar un poco y, y explorar además. Bueno, un pescado, plantita, lo que necesitaba el capítulo, tarros de pintura. Bueno, y aquí, cuando a mitad de todo el proceso, a nosotros nos entregan algo que se llama el animatic, ¿ya? Que es como la serie se vería con puro boceto. Entonces, eso marca la directriz que vamos a seguir nosotros por el resto del capítulo y para juntar las cosas, digamos, en el minuto exacto. A ver si se ve bien. Santi, ¿estás listo para el último paseo del verano? Sí, pero ¿por qué vienes tan apurada? Porque es el último. Tenemos que estar todo el día en el río. ¡Rápido, rápido! ¡Uy! ¡Cata, espérame! ¿Cómo les puede gustar ir a ese río asqueroso? Ya voy. Uy.
¿Medusas? Uy, no es una medusa. Mira, es basura. Y viene más. Mira toda esta basura. ¡Qué asco! Almuerzo. ¿Cómo llegó esto aquí? ¡Oye! ¡Troll asqueroso! Bueno, así funciona el animatic. Si se fijaron, hay varias escenas que tienen fondos agregados o props, y así se va armando hasta que el animatic final, digamos, está hecho casi igual que el capítulo final. Ahora yo les voy a mostrar un poco, ojalá se vea, cómo se ve el capítulo final, una escena del capítulo final. Esto ya está postproducción, con las voces reales, el color corregido además. Vamos a compartir la pantalla. ¡Ya voy! ¡Mira! ¡Me puedo dar la vuelta completa! ¡Yo puedo de espaldas! ¡Ay! ¡Una medusa! ¿Medusas? No es una medusa. Mira, es basura. ¿Y viene más? Mira toda esa basura. ¡Qué asco! Guácala. ¿Cómo llegó esto aquí? Estás contaminando. Entonces, al final todo este proceso termina en este, digamos, video ya postproducción y coloreado, también con las voces finales y la aprobación del CNTV, que es lo importante, ¿no? Ahora voy a pasar a otro punto, que es el campo editorial. Que también es un campo donde ustedes pueden explorar mucho si se dedican a la ilustración. Voy a compartir la pantalla. Ya, el primer punto en el campo editorial que quiero mostrarles son los libros de texto, los libros de colegio, castellano, matemáticas. En este caso estuve trabajando con la editorial SM para unos libros de lenguaje y matemáticas, en este caso matemáticas. Básicamente quería tocar este tema porque es un campo bien grande a explorar. Hay mucho trabajo en esto. Básicamente las editoriales están trabajando, digamos, empieza el año escolar y ya están trabajando en el libro que viene para el próximo año. Y el tema aquí es que la ilustración está sujeta a lo que dicen los profesores. Ya la editorial tiene un equipo de profesores, digamos, de matemática castellanos que tienen decisión en todo. Y eso es súper importante porque al final el dibujo se hace en base a lo que los profesores tienen que enseñar. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en este caso, de repente ellos tienen que enseñar, contar, leer y representar números, ¿ya?
Y lo que se tiene que ver aquí, digamos, son las velas o los personajes, ¿ya? El fondo, en este caso, no existe. Por lo mismo, porque es importante que los profesores puedan enseñar de la manera más fácil que puedan. Por ejemplo, acá hay otro caso. El dibujo, digamos, es simple para representar eso para los profesores. Aquí también. Y básicamente uno recibe la instrucción de los profesores, no del editor. El editor lo que hace es un poco relacionar al dibujante con el profesor. Ya, este es un campo que se puede explorar mucho. Como les digo, están sacando libros casi, bueno, todos los años. Este año no sé, gracias a cierto bichito por ahí. Pero igual es un campo bien, bien grande, digamos. Y sobre todo en Chile. En Chile es inmenso. Ahora también trabajar en el campo editorial para el extranjero me ha dado la oportunidad de publicar libros infantiles en el extranjero. En este caso con White Brain Books, una editorial estadounidense. Este es básicamente el libro de Roland Giner. Y aquí quería tocar un tema bien, bien interesante. Cuando empecé con los libros infantiles, yo era un ilustrador netamente digital. Ya trabajaba mucho con vectores, como se puede ver, y eso también me abrió otras áreas, como por ejemplo animación, que pedían dibujo en vector, o de repente trabajos con gente de diseño, ya por el hecho de ser vector también. Y bueno, con The Random Engineer presenté este trabajo digital, ya se distribuyó, fue más o menos bien. Pero pasó que después quise iniciar una carrera en ilustración infantil. ¿Ya? Este fue como mi primer libro infantil. Y digamos, un evento que se llamaba Festilus. Y yo fui con mi carpeta de ilustración en ese tiempo vectorial. Y no fue muy bien recibida. ¿Ya? Y yo harto tiempo me estuve preguntando, ¿y por qué? Si bueno, publiqué en el extranjero, ¿por qué no me quieren publicar las editoriales de acá, y infantil y todo? Bueno, hay un tema que es la materialidad, ¿ya? Es súper importante cuando uno trabaja con el mercado infantil, digamos, el trazo, que se vea que haya algo humano detrás del dibujo. Los niños se relacionan mucho más con eso. El humano en sí se relaciona mucho más con algo hecho a mano, por un tema de que ve el trazo, se siente como más cercano. ¿Ya? Porque si bien este dibujo no está mal, se nota que no hay un humano detrás, en el sentido del color, que es demasiado perfecto. ¿Ya? Entonces, comencé a ilustrar a mano de nuevo. Este es un libro que vamos a sacar con Recrea este año, que es una editorial chilena, pero es mucho más cercano a este tipo de ilustración, ya, para un niño, porque está justamente hecho a mano. Esto está hecho con témpera. Si ustedes ven, se nota, digamos, la pintura, se nota los brillos que están hechos con digamos, un cúter o témpera blanca. Y es algo, la materialidad es algo, de repente, que si se dedican a ilustración, eh, de repente la ilustración digital no lo es todo. ¿Ah? Y es un punto bien, bien interesante de explorar, porque según el encargo puede cambiar la materialidad. Por ejemplo, esta escena
yo no la podría haber logrado esa profundidad, digamos, o esos colores en digital, ¿ya? Porque se vería plástico, mm, se vería como lejano para el lector más niño. ¿Ya? Si se fijan acá se nota el trazo del pincel, de repente hay zonas que no están bien pintadas o pintadas completamente. Y eso es súper importante en una ilustración, digamos, para sentirla en algún modo de decirlo. Y por ejemplo, esta escena igual está hecha con... tiene retoques digitales también, porque, bueno, igual no, no todo puede ser completamente a mano, ya que la tecnología va evolucionando y, y de repente uno agrega retoques digitales como para embellecer la ilustración. No es malo, uno tiene que ocupar todos los elementos que están ahí. Y por último, eh, yo estoy colaborando con una editorial india que se llama eh, Omar Chitra Katra. Tiene un nombre bien largo, pero publica una revista que se llama Tinkle y Tinkle Digest, que es una revista que viene como de los años 80, más o menos. Llevo más o menos unos 4 años colaborando con ellos. Básicamente publico historias cortas cada mes y son cómics infantiles. Eh, Son cómics infantiles en inglés, en India se habla mucho inglés y se lee mucho además. Hay un mercado lector bien grande. Y este trabajo fue hecho para ellos, pero también me da la posibilidad de trabajar distintos estilos, distintas historias, por ejemplo, incluso de repente haciéndome pasar por otros dibujantes. Entonces me da la posibilidad de explorar también un poco el dibujo o el color, de repente. Y bueno, aquí está un poco el tema que le decía de la materialidad. Ya, si se fijan, aquí el trazo es perfecto, esto está hecho en digital. ¿Ya? No hay una variación de trazo, todo está puesto donde tiene que estar. Pero si se fijan en esta página, esta está hecho con plumilla y pincel. ¿Ya? Se nota la irregularidad del trazo, los puntitos con témpera blanca no son todos iguales. ¿Ya? Y eso le da dinamismo a la página, le da otro toque. Entonces, por eso es importante la materialidad. De repente, si tienen que afrontar un proyecto, lo pueden hacer digital o también a mano, según el resultado que quieran tener. Bueno, y otro punto importante es que también he trabajado para el mercado estadounidense de cómics. Esta historia se llama Sasquatch in Love, Sasquatch enamorado. Básicamente es una historia romántica de un Sasquatch que se enamora, tiene un mejor amigo y le gusta leer y ese tipo de cosas. Esta serie tenía que salir este año, tenía que salir en marzo, pero por culpa del bichito se demoró porque cerró Diamond, que es la distribuidora más grande de Estados Unidos. Por lo tanto, no habían cómics en las tiendas, no habían cómics en ninguna parte. Pero básicamente este se va a publicar a fin de año. Y aquí trabajé con un guionista. Yo soy coautor, el guionista es el otro coautor. Y es una historia de 4 números, contando la historia de Holden, que es el Sasquatch. Ya, esto está hecho todo en digital.
Aquí no hay nada a mano, digamos. Y por último, otro punto importante, hemos visto cómo es trabajar con clientes independientes, hemos visto cómo trabajar diseño de personaje, animación editorial, pero hay un punto en que yo quiero hacer énfasis, ya, que son los proyectos personales. Ya, según yo, todos deberíamos tener un proyecto personal mientras trabajamos en otra cosa. ¿Por qué? Porque de repente uno, por el tema del dinero, se centra mucho trabajando en proyectos de otras personas, ¿ya? Y claro, o sea, hay que, digamos, hay que comer, digamos, eh, pero también un proyecto personal les va a abrir puertas que un proyecto cuando trabajan con otra, para otra persona no se van a abrir de otra forma. Mi proyecto personal en este caso son Los Piratas. Soy autor de 2 libros infantiles que son Los Piratas, cómics. Y esto lo sacamos con una editorial pequeña en Chile el 2018, en fin. ¿Ya? Y esto me ha abierto un montón de puertas que yo no pensé que podían abrirse con un cómic, digamos, relativamente pequeño y para niños. ¿Ya? Básicamente es una historia de 3 ratoncitos que se creen piratas, por eso son los piratas, y viven distintas aventuras. En el primer libro, que es La Isla del Mago, llegan a una isla donde hay unos ratones perdidos y hay un mago que los está capturando para hacer pociones y los piratas tienen que ayudar a estos aldeanos y liberarlos como para obtener comida al final, que es lo que quieren. Y también está El Tesoro Subterráneo, que es el segundo libro de los piratas, en donde los personajes pelean entre ellos y siguen 3 distintos caminos. ¿Y por qué les hablo de esto? Resulta que hay un evento en Santiago que es como la Navidad de los dibujantes de Chile, ¿ya? Que se llama FIC. En este caso fue en FIC 2019 donde lanzamos Los Piratas del Tesoro Subterráneo, con Ariete Producciones, que es básicamente una editorial pequeña. Es tan pequeña que no funciona en librerías, solo en ferias. Así de pequeña es. Y bueno, publicamos el libro y mientras estábamos en la FIC se me acercó un agente, me dejó su tarjeta y que habláramos porque le interesaba el libro. Y, y bueno, hablamos y pasé a ser parte de la agencia. Ahora esta gente representa al libro Los Piratas en distintos festivales del mundo. En enero, por ejemplo, estuvimos en Angoulême, que es el festival europeo de historieta más grande del mundo. Íbamos a ir al Festival de Bolonia, que es un festival en Italia. Ya, todo esto haciendo, digamos, negocios con el libro, con Los Piratas. Íbamos a ir al Festival de Bolonia, pero justo empezó el tema del coronavirus. Después teníamos un evento en China y también se canceló por razones obvias. Parece que donde íbamos aparecía el coronavirus. Bueno, eh, el virus dijo otra cosa y todos los eventos se cancelaron. En la Feria de Bolonia se hizo, pero se hizo una feria online. Ya, no es lo mismo que estar con el cliente cara a cara, pero bueno, peor es nada, dicen por ahí. Y, y bueno, por eso es importante trabajar en proyectos propios a la vez que trabajan en otros proyectos, porque les va a abrir básicamente puertas que no les va a abrir ningún otro proyecto. Aparte de eso, bueno, es su obra, o sea, eso es suyo, eso va a tener su nombre, ¿ya? Y cuando los conozcan no va a ser, hey, ahí va el que trabajó en tal cosa, no, va a ser, hey, él es el autor de tal cosa, ¿ya? Y esto para todo, digamos. Si te dedicas a la música, si te dedicas a hacer otra cosa que no sea ilustración, diseño, etcétera, vale para todo. Y por eso yo les quiero insistir, o sea,
tengan un proyecto personal, trabájenlo y crean en él y muévanlo. Muevan su proyecto porque eso le va a abrir muchas puertas que de lo contrario no se podrían abrir. Y eso sería, chicos. Esa es mi presentación un poco larga. Oye, aplauso de todos lados. Alexis, en realidad hacía tiempo que no hablábamos, pero un montón de trabajo con el que había. Yo había visto Los Piratas por seguirte en redes sociales y qué sé yo, pero no había visto la cantidad de desarrollo que había juntado en relativamente poco tiempo. Claro. Así es que, oye, impresionante, súper agradecido verlo. Yo estaba fascinado, no me di cuenta en realidad que se había hecho tan largo. Ahora estoy mirando el reloj, llevamos un buen rato aquí. Sí. Oye, bueno, como el espacio de rigor, ¿no? Hay algunas preguntas que han ido llegando. Sí. Yo también tengo algunas cositas sobre las que nos gustaría que profundizaras tú también. Ujú. Mira, una de las que llegaron de la audiencia, digamos, y llamó la atención el tema de aparte de felicitaciones que están llegando, Muchas gracias. ¿cómo es trabajar con profesores? El tema ahí es la relación entre profesor-diseñador. A mí me pasa que por lo menos desde el diseño me ha tocado mucho trabajar con periodistas. Ya. Algunos los odio, con otros no he vuelto a trabajar, y con otros súper bien, digamos, hay de todo. Como me imagino que también pasa en otro lado, pero con profesores en términos de cómo es la relación al momento de ilustrar los libros escolares, cómo aportan al diseño, cuáles son las limitaciones que van poniendo, y su cultura visual, porque también pasa que muchas veces, por lo menos en las pocas oportunidades que me ha tocado verlo, como te digo, no lo he vivido, los profes eh, tienen herramientas súper limitadas para hacer su trabajo. ¿Te fijas? Entonces, cuando ven Claro. a un profesional como tú, que le hace un dibujo que a lo mejor tú te demoras 3 segundos y te das cuenta de todas las fallas, pero para el otro, oye, se ve increíble. Entonces, ¿cómo en el fondo logras hacer que convivan los dos, po? Que se llegue al mejor producto posible? Claro, bueno, ahí hay un tema, como decía, no es realmente el profesor o el ilustrador los que forman la relación, es la editora la que controla, digamos, que las partes no combatan entre sí. En mi caso, eh, en mi caso fue que los profesores tienen una idea muy centrada del libro, porque al final el libro es para ellos. Y uno como ilustrador de repente tiene que acatar lo que digan ellos, digamos. Yo creo que de repente uno de los problemas que puede haber es que como ilustrador, digamos como artista y tú quieres representar y el dibujo y bla, 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 y ponerle ojalá todo lo que le puedas poner al dibujo, pero al profesor no le sirve eso. Al profesor le sirve que la información llegue concisa y clara al alumno, digamos. Así es que, bueno, básicamente es acatar lo que dice el profesor, ¿ya? Igual de repente uno puede meter mano como, hey, esto está demasiado plano, ¿cachai? Igual necesita como una entrada como para que el niño le gusten las ilustraciones, porque tampoco es la idea que el niño las rechace, ¿no? Y bueno, ahí la editora igual cumplió un rol fundamental que es, digamos, esto sí, esto no, esto háblenlo ustedes y ahí vemos. Así que es como un trabajo bien grande en eso. Y hay una buena mediación también. Claro, una mediación. Oye, entre tanto, nos preguntan también el tema de tus redes sociales para seguirte. Yo les recuerdo que en la página donde publicamos hay una ficha, clican ahí y aparece la página del portafolio y el Instagram. Así que no sé si tú tienes además otro sitio u otra dirección que te gustaría compartir aparte de la que ya está publicada. Bueno, tengo mi Instagram, que es vivaloart, con 2 Ls. Creo que eso está en la ficha, ¿no? Sí, esa es la que está. Ya. Eh, tengo
Tengo un Twitter, pero en realidad no lo ocupo mucho. Instagram es lo que más ocupo. Y Facebook de repente, que es Alexis Vivallo Illustrator. Ahí igual me pueden encontrar, pero lo que más ocupo básicamente es Instagram. Así es que, Ya, súper, ahí está para esa pregunta. También hay un par que a mí me interesaron harto sobre, bueno, estamos compartiendo todo, no las que dijo yo nomás, por si acaso son pésimos, pero que yo comparto, quiero decir, que tienen que ver con el proceso. Porque, por ejemplo, tú hiciste harto énfasis entre las diferencias que podemos encontrar en una ilustración vectorial versus otra que tú llamabas a mano. Entonces yo entiendo que a mano pueden ser varias técnicas, pueden ser lápiz pastel, claro. pueden ser acuarelas, mancha, qué sé yo, em, témpera, acrílico, de técnicas mixtas, etcétera. Entonces, en el fondo, cuáles son las que tú usas y cuál es y la pregunta que nos llegaba además era, ¿cómo digitalizan los dibujos para que no se pierdan las texturas? Ya, Eso tiene que ver con el trabajo, la digitalización y las técnicas que en el fondo usan. ya. Bueno, yo básicamente utilizo dos técnicas, que es la técnica de la acuarela y la témpera. Ya, de hecho tengo acá al lado las témperas, las voy a mostrar, que son estas, ¿ya? Que se llaman poster color. Eh, Básicamente, estas témperas son las que usaban los diseñadores antes, por eso es que son las témperas de los posters. ¿Ya? La diferencia con esta témpera y digamos, la acuarela, es que cuando uno pinta con esta, la duración de esto es solo para reproducción. ¿Ya? Uno hace el trabajo, eh, digamos, lo escanea y la ilustración se puede echar a perder en 50 años, cuando la de la acuarela puede durar, digamos, mucho más. También es mucho más fácil trabajar la témpera porque aparte de la técnica aguada, uno puede trabajar la témpera sólida. Entonces te da como un poco más de variación de tono, de detalles sobre todo. Y además que una pintura es muy brillosa. Entonces el color como que cuando uno digitaliza esto, se mantiene muy bien. ¿Ya? Ahora, para digitalizar el trabajo yo utilizo un escáner. Mi escáner es chiquitito, así que básicamente tengo que armar la ilustración. Tengo que escanearla por partes. ¿Ya? Básicamente tres partes según el largo de la ilustración. Y esto en Photoshop yo lo tengo que armar. Tengo que pegarlos por capa y tener, digamos, el archivo en el tamaño que va a ser al final. Y Sí. Un punto sobre eso era la misma pregunta, ¿cómo lo hacen para que cuando digitalizan la textura no se pierda? bueno, Seguramente tiene que ver eh, con la fidelidad. claro, con la fidelidad, básicamente manejando los contrastes, manejando el brillo, contraste, tono. eh, en mi caso lo que hago es, bueno, escaneo la imagen y que se parezca lo más posible a la imagen final, porque igual cuando uno digitaliza esto igual cambia, aunque sea un poquito se nota. Entonces mi intención es mantenerlo lo más fiel a lo original posible. Hay otra técnica que yo no lo ocupo, pero que igual la ocupan harto de repente para formatos muy, muy grandes, es utilizar cámara fotográfica. Pero en este caso ya necesitas una luz potente, un trípode, que todo se vea perfectamente bien como para que no se note la diferencia. Ahora un escáner es mucho más barato. Bueno, em, oye, un par de preguntas más. Pregunta, ¿dónde se formó Alexis Vivallo? Yo tuve la suerte de hacerte clase, obviamente no de ilustración. Prefería que eso fuera de vuelta, ¿cierto? Em, pero para llegar a esto, pues digamos, yo te conocí en una etapa más joven, ¿cierto? En una carrera, pero hoy hubo todo un paso desde el estudiante que le gustaba dibujar hasta el profesional que vemos hoy día. Entonces, entre medio hay un proceso que es personal, pero que también es de formación. Entonces, de pronto si podías contar sobre eso.
Bueno, para los que no saben, Cristian fue mi profesor en diseño mientras cursaba en INACAP, diseño gráfico profesional. Yo era un niño, un pequeño todavía. Y bueno, básicamente estuve estudiando un par de años diseño. Estuve, aprendí de un amigo, ahora es colega, que es Claudio Muñoz. Él me enseñó mucho sobre cómics, sobre teoría de cómics, pero también observando y por lo mismo trabajando en distintas cosas. Como les decía al principio, esta pega freelance te da la oportunidad de trabajar por aquí, por allá. Entonces uno al final va acumulando experiencia y después todo eso en lo que uno va trabajando lo utiliza en su pega final, digamos, y hasta que forma un estilo. O sea que básicamente tuviste un mentor, como un Claro, sensei, tuve, ponte tú. tuve, tuve un mentor aparte de las universidades, pero básicamente era un amigo que sabía mucho, sabía mucho. Entonces ese fue como el punto de partida, digamos, y después vino el tema de diseño, en donde yo de verdad aprendí mucho y yo creo que si no hubiese estudiado diseño, yo no estaría haciendo esto ahora. Así de... Porque igual el diseño como que te da como la formación un poco más allá del arte. Es como algo más de oficio, digamos. Mm, Vale, gracias, qué bueno saber eso. Eh, este, yo creo que ya para ir cerrando, en términos del mercado, me preguntan cómo visualiza el emprendimiento editorial para los diseñadores. Eh, y también yo eso lo complementaría con el tema de la competencia. Es decir, hoy día estamos inmersos en un ambiente en donde la competencia es feroz Ujú. en todos los sectores. En el campo internacional yo he escuchado que hay un tema fuerte con los ilustradores de Indonesia, si no me equivoco. Sí. No es el niño chino de 10 años, no, es de Indonesia donde vienen la mayor competencia fuerte. Entonces, en términos del mercado, es decir, las oportunidades y la intensidad de la demanda en este sector. Claro. Bueno, básicamente como les conté, me dedico harto a la historieta y a la ilustración infantil. En el caso de Indonesia, lo que pasa con ellos es que, a ver, ¿cómo decirlo? Son pero muy, muy buenos. Ya, no sé qué será, pero cualquier dibujante de Indonesia, o sea, son increíblemente buenos. ¿Ya? Si quieren buscar a uno, yo les recomiendo buscar a Alex Niño, para que vean el nivel, el nivel de allá. Y básicamente lo que pasa con ellos es que cobran muy poco además. ¿Ya? O sea, son muy buenos y cobran muy poco. ¿Ya? Y por eso de repente sobre todo en el mercado americano, eh, o sea, contratan a mucho dibujante de allá, por lo mismo. ¿Ya? Eh, Ahora, la competencia. Voy a colocar... Ahí parece que Sí, ahí sí. quedó. Ahora la competencia sí, o sea, aunque no estén los dibujantes de Indonesia, igual es una competencia feroz. O sea, uno siempre está luchando contra ilustradores, digamos, y todos muy capos además. ¿Ya? Y cada año sale gente más joven y más capa que uno, entonces es imposible decir, no, yo soy el mejor, ¿cachai? Entonces me va a ir bien. No, porque siempre te vas a estar enfrentando a mucha gente que es mucho más bacán que tú. El tema es que por suerte, en este caso uno trabaja al extranjero, ¿ya? Que no es tan difícil tampoco, y hay mucha gente con muchos proyectos en el extranjero, ¿ya? Entonces pasa el caso que, bueno, más de algún cliente está interesado en tu estilo y no en el
el chico de Indonesia que dibuja increíble. Entonces, yo creo personalmente que hay mercado para todo, y para todos, ¿ya? De repente, y aquí voy a hacer, voy a hacer un alcance, eh, con el mismo tema de dibujar manga, ¿ya? Yo siempre escucho de dibujar el estilo japonés, yo siempre escucho del lado de profesores de arte, digamos, eh, no dibujes manga, no dibujes manga porque es japonés, ¿cachai? Y dibuja otra cosa. Y al final lo que hacen es hacer que esta persona deje de dibujar, ¿cachai? Bueno, yo les digo que hay un mercado grande de gente que dibuja manga, ¿ya? Por eso les digo que hay un mercado para absolutamente todo, todo lo que se puedan imaginar. Bueno, está la historia reciente de Toyotaro, ¿no? Que ahora es el dibujante de Toriyama Justamente, que creció como fan. claro. La nota otaku del día. Bueno, y última pregunta, que también me pareció muy interesante, que es, ¿cómo llegas a trabajar en el extranjero? Un poquito lo mencionabas ahora, porque, ¿Sí? y también apuntaba a lo que decíamos antes, es decir, este paso al profesionalismo, ¿cómo se muestra el trabajo, cómo llegas a esos mercados? Bueno, aquí pasan dos casos. Eh, yo llevo más o menos 9 años trabajando en esto y yo empecé con clientes muy pequeños, ya como que es una escalera al final. Yo partí en un sitio que todavía está disponible que se llama DeviantArt, lo voy a anotar aquí. De donde se descargaban pinceles antes. Sí, justamente, y creo que todavía. Creo que todavía. Bueno, DeviantArt, para los que no saben, es una comunidad de artistas bien grande. Una página que creo que tiene como del 2005, si no me equivoco. Y básicamente tiene un foro que es el foro de ofrecer tu pega y un foro donde hay gente que está interesada en contratar ilustradores para hacer pegas, ¿ya? Y yo empecé ahí posteando, haciendo contactos sobre todo, y intrusiando, igual, o sea, hay que decir, pues, en esto, sobre todo cuando empiezas, hay hartas puertas que se cierran. Ya no, por eso hay que ser constante y busquilla todos los días, posteando, digamos, revisando ofertas y actualizando su portafolio igual, pues. Y algo importante también que quiero acotar a esto es de repente decidir qué quieres hacer. Eso es súper importante porque, por ejemplo, pasa que hay gente que quiere hacer cómics y postula pegas de cómics con ilustración. ¿Cachai? Eso no se puede hacer. Si tú quieres hacer cómics, tienes que postular con cómics, con páginas de cómics, ¿ya? O si quieres diseñar personajes, ¿cachai? No puedes presentar cómics si quieres diseñar personajes, tienes que presentar diseño de personajes, ¿ya? Porque de repente los interesados en contratarte quieren ver las cosas rápido, entonces que tú les presentes sus cómics, claro, ven tu estilo, pero no ven tu manera de diseñar personajes, o pueden ver tus ilustraciones, pero no tu manera de hacer cómics. Entonces, igual decidan hacia dónde quieren ir, básicamente. Gonzalo, y ya para cerrar, lo último, porque cuando tú estás mostrando tu trabajo, de pronto te encuentras con diferentes posibles plataformas. Tú un poco lo decías al principio, nunca trabajar gratis, ¿no? Uh-huh. Pero esa dinámica de repente se presenta tanto para ilustradores como para diseñadores, en nuestro ambiente en general, cuando hacen llamados a concursos. Yo tengo una opinión sobre eso y hay una comunidad, sobre todo en el diseño, que tiene como planteamientos bien claros. ¿Cuál es tu opinión respecto de los concursos? Yo muchas veces lo interpreto como una forma barata de recibir muchísimas propuestas y gratis, digamos, y después decidir por uno, en lugar de hacer un proceso muchísimo más profesional y muchísimo más serio con un artista, en este caso como tú. ¿Cuál es tu opinión respecto a ese tipo de proceso? Bueno, igual es un poco complicado el tema de los concursos. Personalmente, yo tengo una experiencia con los concursos, ya, que, que igual se las voy a contar. Yo creo que hay concurso y concurso, ya.
pero se está dando mucho, no sé por qué será, que de repente, claro, como tú bien dices, es una forma de, digamos, pagar menos o aprovecharse del ilustrador. Entonces no conviene mucho presentarse a concursos. Ya, hay otras formas de darse a conocer mucho más beneficiosas para uno que un concurso donde se van a quedar con tu trabajo, digamos. Hace un tiempo yo participé en un concurso, no voy a decir cuál, pero presenté un libro que se llamaba El Dios de la Lluvia. Esa era una historia original mía, ¿ya? Y lo presenté al concurso, ganó, ¿ya? Ganó el primer lugar, pero las bases del concurso decían que la obra pasaba a manos de ellos. ¿Ya? Yo estaba recién partiendo en el tema de ilustración y todo esto. Y de repente uno peca de inocente con esto. Bueno, y básicamente lo que pasó es que perdí todos y absolutamente todos los derechos de mi libro. ¿Ya? Ese libro ya no es mío. Entonces, por eso tengan cuidado con los concursos porque de verdad hay gente muy usurera. Como les dije, hay gente que los va a hacer trabajar por exposición, los va a hacer trabajar gratis o les va a ofrecer un concurso en donde se pueden quedar con todas sus creaciones, digamos, y sus creaciones valen mucho más que los que le puede ofrecer un concurso. Como les decía, los proyectos personales son casi invaluables. Ya pues, Alexis, muchísimas gracias. Te lo digo primero a título personal, y ahora nuestro coordinador te lo dirá a nombre de la escuela, a un nivel más institucional, digamos, pero un gusto tenerte con nosotros. Pucha, qué gusto haber empezado con ilustración, además, que es un tema que yo creo que nos convoca mucho, más como espectadores, ¿cierto? Que como pares ahí. Así que para mí ha sido, y estoy seguro que también para la mayoría ha sido bien educativo, como decía al principio, motivante, pues, como que uno que se quiere parar, ir a dibujar al tiro. Eh, así es que muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y gracias a todos los que se interesaron por escucharme. Muchas gracias, Bueno, Alexis. Muchas gracias a todos los presentes y esperamos verlos entonces en esta, comillas, maratón que vamos a tener durante un tiempo el próximo martes a la misma hora. Muchas gracias, Alexis. Gracias a ustedes. Muchas Hasta gracias. luego.